si no hay información del gobierno, acudimos a fuentes financiadoras, dice el presidente del Senado. Le voy a hacer un resumen más en facilito de lo que ha manifestado Andrónico Rodríguez y la respuesta del gobierno, para que enseguida le demos paso a nuestros invitados. Repasamos la siguiente información. Andrónico, ¿qué dijo? Que la deuda interna es de 14.000 millones y que la deuda externa es de 14.000 millones. ¿Qué dijo el gobierno? Sí, haciendo la sumatoria, él habló de una cifra aproximada de 30.000 millones de dólares. Andrónico, ¿qué dijo el gobierno en respuesta? La deuda externa a septiembre del 2024 dijo 13.333 millones, que equivalen al 26.8% del PIB. La deuda total consolidada externa e interna 45% del PIB, que es un término manejable para el gobierno según han manifestado las autoridades de economía. Eso dice Miriam. Casi la misma cifra, ¿no? O tal vez un poco más. A ver, vamos a ver qué es lo que dicen dos analistas económicos que evidentemente deben estar viendo estos datos, estas cifras. Esta noche estamos con Luis Fernando Romero y también con Martín Moreira. A ambos, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar nuestra invitación. Con tu permiso, Martín, voy a preguntarle primero a Luis Fernando. A ver, ¿qué opinión tienes con relación a estos datos? ¿Tú crees que Andrónico Rodríguez tiene la razón o que el gobierno sí está manejando dentro de márgenes razonables esta deuda? Bueno, antes que nada, un saludo a Martín, a Miriam, a tu colega y a toda la gente que está viendo tu programa. Bueno, algo que puedo concordar con Andrónico es de que no hay una información transparente y oportuna, porque si se tuviese tanto los datos fidedignos, porque yo además de analizar, investigo la economía, hace bastante tiempo atrás no salen datos actualizados, por ejemplo, de la deuda interna o externa del Tesoro General de la Nación. De hecho, que tampoco estamos muy lejos del umbral establecido por la Comunidad Andina de Naciones, que dice que es un 50% de deuda pública que representa el PIB. Estamos en un 45,10%. Sin embargo, creo que esto arrojaría, y eso ha salido el día de hoy, la deuda externa, sí, el Banco Central indica que es de 13.333,6 millones de dólares, y haciendo un poco de números, la deuda interna representaría un monto de 9.104 millones de dólares. Sumando los 26,8 más 18,3%, llegaríamos a los 45,1% que dijo el gobierno el día de hoy. En todo caso, creo que lo que compete es debatir sobre nuestra deuda pública real. En otras oportunidades, el gobierno solamente contemplaba la deuda externa para tomar como indicador de solvencia como Estado, y ahora está contemplando la deuda interna. Me parece muy bien, pero con análisis anteriores se ha visto de que la deuda interna ha crecido hasta 3 veces más que la deuda externa, y con algunos datos que se tenía de la gestión anterior se pudo estimar de que hemos superado inclusive el 80% del Producto Interno Bruto. De hecho, si tú haces un poco de números, el PIB nominal que arrojaría sus datos nos daría un PIB que no existe, ¿no? Porque la gestión pasada fue de más de 45.000 millones de dólares. Y aquí también falta incluir algunas cosas, no sé si lo está haciendo el gobierno, los bonos BCB, los bonos del Tesoro General de la Nación que se dieron a través de la gestora, los derechos especiales de giro de más de 500 millones de dólares que igual se debe al Fondo Monetario Internacional. Creo que por eso lo más oportuno de ese debate, para no entrar en algo político, es de que se transparente la información y en sus páginas y sitios oficiales, tanto el BCB como el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de oportunamente la información para que se sepa ciencia cierta cuál es el verdadero nivel de deuda que tiene el país. Sabemos de que es la externa algo de 13.000 millones de dólares. La interna no se sabe, pero también sería importante que se transparente los créditos bilaterales y multilaterales para que se sepa a ciencia cierta cuánto debemos cada boliviano, y además el gran compromiso que tenemos a mediano y largo plazo, porque la deuda externa sí ha crecido a mi parecer, y eso está comprometiendo también de cierta manera el desarrollo social, ¿no? Porque nos estamos endeudando no tanto para la inversión pública productiva, sino para el tema del gasto corriente, y se ha evidenciado que inclusive hemos llegado a vender nuestro oro
para comprar carburantes. A ver, vamos a ver qué es lo que dice Martín. Ahora, ¿tú consideras que lo que dice, por ejemplo, Luis Fernando, que nuestra deuda interna ha crecido 3 veces más? ¿Qué opinión tienes tú? En primer lugar, creo que lo que dice Andrónico Rodríguez es una irresponsabilidad, sabiendo que nos hayan hecho perder ellos en este año 4.500 millones de dólares en tema de bloqueos. Ojo, ¿no? O sea, eso es muy fuerte para una persona que ha socapado a los intereses políticos partidarios de una persona. Hablando de la deuda externa se ha reducido de un 33% a un 26,8% porque ha crecido el Producto Interno Bruto a 45.000 millones. A más de 45.000 millones de dólares. ¿Qué quiero decir? Que el crecimiento del Producto Interno Bruto, del crecimiento del PIB global, ha ayudado a reducir la deuda. Esta deuda, y esto nos da una capacidad de endeudamiento aún para seguir buscando fuentes de financiamiento. Pero también tenemos que decir que esta deuda, este Producto Interno Bruto ha sido un crecimiento constante, pero también ha sido un aporte muy fuerte de la parte privada. Vemos que la parte privada está aportando con mucho al crecimiento del país. Es una parte que está generando bastante crecimiento porque hay una mayor diversificación, y eso es lo interesante, digamos, de este Producto Interno Bruto que ahora tenemos, porque hay mucha participación de la parte privada en este punto. Cuando se saca datos de la deuda externa y la deuda interna, estamos hablando de 45% que dice el Ministerio de Economía, estamos hablando de un conjunto, pero también tenemos que decir que las políticas que se han aplicado a través del Estado, como la ley del oro, que ha permitido, subir las reservas internacionales netas a 279 millones de dólares más, esto es en el último informe de noviembre 5, que llegamos a 1.979 millones de dólares. Esto te quiere decir que tienes un respaldo de deuda, pero aparte esta misma ley nos ha permitido generar dineros o generar divisas para pagar el servicio de deuda, que casi está en su límite de pagar. O sea, casi hemos cumplido con todo el servicio de deuda que se tiene con los diferentes organismos internacionales financiadores a través de créditos de desarrollo, créditos que han sido para desarrollar ciertos proyectos como infraestructuras, riego, trabajo y salud, entre otros, ¿no? Entonces hay una diversificación de deuda. También tenemos que decir que las mismas reservas internacionales han ayudado a una dotación de 600 millones de dólares, según el último informe del Banco Central en el segundo cuatrimestre del año, para el sistema financiero. Hay que ver cuánto ha dotado de dólares ahora en el tercer informe que va a dar el Banco Central de Bolivia sobre el tema de las reservas. Entonces tenemos una ley del oro que ha permitido establección de reservas, tenemos un Producto Interno Bruto que es compartido entre Estado y privados para la generación y crecimiento del producto, de la diversidad productiva, y esto ha ayudado a reducir el ratio de la deuda externa a un 26,8%. Luis Fernando, el gobierno también sostenía hoy que en otros periodos de gobierno del año 90, 2000 inclusive, la deuda externa llegó a superar el 80-90% del Producto Interno Bruto. Bueno, Martín señala que ha habido una reducción del 30 y algo al 26% de la deuda externa. ¿Usted coincide o no con esta apreciación? ¿Hay un manejo más responsable de la deuda externa actualmente que antes? Bueno, con Martín sí coincido de que si es que se ha reducido también el ratio de la deuda externa, ha sido porque también ha crecido el PIB nominal, ¿no? Pero el PIB nominal es algo mentiroso porque está en función a los precios de mercado. Y ha habido inflación a nivel internacional y ni que hablar en la economía boliviana. Eso ha hecho que crezca en número, pero habría que preguntarse si es que nuestra economía ha crecido de manera homogénea y ha crecido de manera, sobre todo, sostenible en calidad, y creo que no, porque eso se ha evidenciado en los últimos datos de exportación, donde ha caído en un 19% en el tercer trimestre del 2024 en comparación al 2023. Y de hecho, otro indicador que tampoco se lo habla mucho es cuánto de nuestro servicio de deuda estamos con posibilidad de pagar, ¿no? Ya hemos pagado, y con los mismos datos que sacó hoy el BCB, hemos pagado de servicio de deuda, para que se entienda, tanto de amortización más intereses, más de 2.240 millones de dólares. Pero sin embargo, estamos reflejando que nuestras exportaciones se están contrayendo, se están achicando. Entonces estamos también con menos posibilidades, con recursos propios, no con deuda, de pagar precisamente
a quienes debemos fuera de nuestras fronteras. Y para mí creo que más allá de las comparaciones históricas, porque son momentos diferentes, no vamos a comparar la época de la hiperinflación, lo que hizo Goni, Jaime Paz y demás presidentes, porque son circunstancias. Además, las estadísticas hasta cierta manera son mentirosas y de acuerdo a cómo se las maneje, se las puede utilizar. Yo creo que la realidad es de que la deuda externa como interna, para mí la interna ha crecido en un ritmo más acelerado que la externa, porque lastimosamente han ocurrido dos cosas, ¿no? Los organismos internacionales como que nos han cerrado el grifo porque están viendo indicadores negativos, ¿no? Reservas internacionales que han caído un 90%, hay una crisis fiscal porque tenemos un déficit público ya de 2 años consecutivos, estamos con un riesgo latente de default y de crisis de balance de pagos, lo que en otras palabras es una posible devaluación y mayor inflación. Y bueno, hemos tenido que recurrir a la deuda interna. La deuda interna para mí es un gran misterio porque no hay datos claros de la misma. Y la información que antes se sacaba en páginas gubernamentales ha desaparecido totalmente. Entonces uno tiene que estimar, pero eso creo que debería dar la oportunidad al gobierno de dar esa información. Creo que lo real es de que ahora, eso es cierto, se ha politizado los créditos, tanto la aprobación como los desembolsos, y Andrónico lo dijo, y también en su propio informe que dio el viceministro, más de 1.200 millones de dólares que están ahí a la espera de ser aprobados. Entonces ahí te das cuenta que es inclusive un monto muy importante de recursos que van a incrementar la deuda externa, y además recordando de que en el presupuesto general del Estado de esa gestión, al menos el 40% del mismo estaba financiado por deuda interna y externa. Entonces, haciendo un poco de números, ha crecido la deuda externa, pero ha sido un poco tapada por el crecimiento nominal de nuestro Producto Interno Bruto. Creo que es importante que se reflejen los datos gubernamentales, pero yo creo que el costo social va a ser alto, no para nosotros, sino para futuras generaciones, porque estamos, pienso yo, al menos lo que se ve, nos estamos endeudando, vendiéndonos los activos estatales más importantes como el oro para financiar la gasto corriente, pagar un bache, abrir otro en términos de deuda y sobre todo para tratar de importar carburantes, y por eso se ha dado esa última medida como oxígeno para el gobierno para que los privados puedan importar. Pero yo creo que hasta el momento hay mucho que explicar y creo que este tema tabú de la deuda pública hay que analizar todavía más a fondo. Martín, entendemos muy bien lo que nos explican respecto a la deuda interna, respecto a la deuda externa, al Producto Interno Bruto, pero yo quisiera pedirte algo, que le expliquemos a la población que tal vez no maneja a la perfección estos términos y le digamos si estamos bien o no lo estamos. Te pregunto esto porque estamos sintiendo efectos en el precio de la carne, en los productos de la canasta familiar. Hemos tenido además inconvenientes con el tema del combustible y una situación que aún no se ha regularizado del todo. Incluso me animo a mencionarte un tema más, el tema de los medicamentos, entendiendo que hay sectores que están reportando que incluso algunos han elevado su precio un 100%, pese al arancel cero a los insumos. Te reitero mi pregunta, y esto para que la población pueda entenderlo. ¿Estamos bien? En primer lugar, cuando tú ves el balance comercial en positivo de Bolivia de abril a septiembre, hemos tenido balances comerciales en positivo. Eso significa que las exportaciones están saliendo y están fluyendo en el país. Si no hubiéramos tenido esa pérdida de 4.500 millones de dólares que se ha perdido al aparato productivo, se hubiera tenido mayores ingresos dentro de exportaciones, por ende hubiéramos tenido mayor captación de dólares comerciales, y eso hubiera sido muy importante, ojo, muy importante para el crecimiento y la diversificación del país. Ahora, hemos tenido inflaciones repetitivas. En agosto hemos tenido una inflación de 1.51, la cual ha sido contenida en septiembre por las políticas económicas que se han aplicado por el Estado, 0.88% en septiembre. En octubre se tenía que tener una inflación de 0.2%, porque se han aplicado un montón de medidas para evitar que haya salida de productos, para que haya más control de mercado, y se ha tratado de generar aranceles cero a distintos productos importados, entre ellos medicamentos y implementos de limpieza, para generar una mayor estabilidad en el país. Pero no se ha podido lograr. Hemos tenido casi un mes de bloqueo en el último trimestre del año. Esto ha significado un golpe muy fuerte a la economía del Estado y al poder adquisitivo de los bolivianos, con una inflación de 1.64%. Ahora, si estamos bien o estamos mal, estamos
regular, podríamos decir, porque hemos pasado un bache muy fuerte de extrema politización que ha provocado inestabilidad social. Esta inestabilidad social ha contribuido al agio y a la especulación de ciertos productos. Por ejemplo, el tema de la carne, como lo has tomado. En Bolivia se produce 316.000 toneladas de carne. No tendría que faltar al mercado interno. Y el precio de gancho se ha mantenido desde el 2010 hasta ahora en 24 bolivianos, el precio del productor. ¿Quién ha hecho subir el precio? El precio es el intermediario. Este intermediario ha hecho subir el precio de la carne, porque es el nexo entre el productor y el comerciante final. Entonces, como ha habido inestabilidad social, ha habido especulación, ha habido ciertos grupos de la economía que han empezado a generar mayor alza de precios porque el control no llega a tal grado. Y esto ha generado la desestabilización. Y esto es fruto de la crisis política que se está viviendo, que ha generado un malestar económico que se ha empezado a sentir con mayor fuerza en octubre. Esperemos que el Estado, con las políticas que está aplicando, del diálogo, ojalá que ya empiece a generar mayor distribución en la última milla de carburantes, específicamente el diésel, y estas medidas como la ampliación, el abanico de importación, el abanico de opciones comerciales en el tema de carburantes, pueda permitir que haya un crecimiento del aparato productivo, podamos mantener el poder adquisitivo y el Estado pueda generar políticas coherentes para cuidar el poder adquisitivo y reduzca esta inflación. Creo que eso es lo que se espera. Esperemos que así se dé, esperemos que la politización no siga comiendo nuestra economía. Ahí yo lo veo a Andrónico Rodríguez y realmente me cuestiono si el señor se da cuenta del daño que ha causado su progenitor, su líder, su jefe, no sé quién es, Evo Morales, que nos ha quitado 4.500 billones de dólares, pero al aparato productivo, a los que emplean a los bolivianos, a los que generan producción, y nos ha dejado en un malestar muy fuerte económico, donde un país donde no están aprobando, hay bloqueo de créditos, en un país donde hay extrema politización y en un país donde la politización ha decidido tomar las vías y bloquearte las vías de exportación, las venas principales para el crecimiento. Y creo que ese es uno de los problemas más fuertes que hemos vivido en octubre. Ojalá que en noviembre se pueda contener y se pueda generar mayores respuestas a la población que necesita mayor crecimiento y necesita más bienestar. Gracias, Martín, por haber participado con nosotros. Voy a hacerle la misma pregunta a Luis Fernando Romero para ir terminando ya este bloque. ¿Cuál es tu percepción? ¿Cómo estamos, Luis? Creo que, Miriam, habría que preguntar a la gente, ¿no? Porque tal vez nosotros tengamos una visión más técnica, pero igual no dejamos de ser ciudadanos. Y creo que si tú me preguntas si estamos bien o estamos mal, yo creo que estamos mal en términos generales, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que yo siento, ¿no? Y es lo que también percibo en muchas personas, porque soy de hacer feria, hacer compras, ir por los mercados y las calles. Y la gente siempre me dice, el dinero ya no alcanza, nuestro dinero y el bolsillo se ha achicado, los precios han subido, inclusive algunos productos han desaparecido, otros han encarecido, el contrabando que era a comienzos de año barato, ahora ya no lo es. Entonces es una situación muy, muy compleja, ¿no? Y todavía no se está viendo los efectos negativos en el comercio exterior, porque los datos que ha salido la anterior semana son a septiembre y los eventos de los 24 días fueron en octubre. En todo caso, se va a ver el gran deterioro, mayor aún, de nuestro comercio exterior en diciembre. Y yo creo que un dato tapa todo, ¿no? Tenemos un saldo comercial negativo de enero a septiembre de menos 329 millones de dólares, el cual ha sido 529% más comparando con el año pasado. Entonces, las importaciones, las exportaciones se están yendo al tacho, para decirlo en términos populares y para que la gente entienda. Y esto todos debemos entender de que no es culpa solamente de la oposición o del oficialismo, porque ese es un debate político. Viene de una crisis fiscal de más de 10 años que ha dado lugar a que tengamos un problema crónico. Las divisas en nuestra economía se han ido desapareciendo o yendo al sector informal. Hay una escasez, hay una divisa americana cara en el mercado paralelo, por eso hasta importar contrabando se ha hecho más caro, y eso también para el gobierno ha generado que no tenga dólares, no puede pagar oportunamente a sus proveedores. Entre tanto, los carburantes van a seguir faltando a pesar de estas medidas. Eso lo pueden grabar porque es solamente una medida coyuntural, lastimosamente. La inflación va a seguir subiendo, hemos llegado a 7,26 acumulado. El año pasado hemos llegado todo el año 2023 a 2,12%. Y yo estimo
que sumado la inflación navideña y lo que ha pasado en el mes de octubre y la coyuntura más que estamos viviendo, que es muy politizada, podríamos cerrar el año con una inflación entre un 10 a 12%. Entonces, la gente no está tan preocupada por Evo, por Andrónico o por la deuda externa. Hay que ser sincero, está preocupado por el principal tema, ¿no? Dólares, carburantes y la inflación. Y esas deberían ser las prioridades, creo que para el gobierno a corto plazo, pero oposición, oficialismo, evistas, arcistas están más centrados en lo político, a mi parecer. Ha pesado mucho esto en lo económico y esto también está conllevando a que la situación se vuelva un poco como un círculo vicioso. Estamos tratando de salir adelante, pero reitero, con medidas paliativas, con aspirinas, no vamos a curar un cáncer que viene ya de 10 años atrás, y creo que es momento de ser más pragmático, buscar soluciones en conjunto con el sector privado, pero la gente necesita respuestas inmediatas. Reitero, no es lo que yo diga, lo que diga Martín, a quien lo considero un amigo, es un buen colega, pero la gente tiene su misma percepción y está sintiendo que la economía está peor y que su dinero no está alcanzando, y lo que hubo el incremento salarial por ahí en mayo de esta gestión ha quedado simplemente en la historia. Muy bien. Muchas gracias, Luis Fernando Romero, analista económico, Martín Moreira, analista económico. Dos visiones, dos posiciones, usted lo acaba de escuchar, para que usted también saque su propio criterio. Gracias a ambos. Hasta una próxima. Buenas noches. Gracias, Vic. Buenas noches.